La posesión de Villamonte. Era una noche oscura y tormentosa cuando el padre Alejandro llegó a Villamonte, una antigua mansión en las afueras del pequeño pueblo de San Pedro. La casa había pertenecido a la familia de la Cruz durante generaciones, pero ahora estaba abandonada, su fachada deteriorada y sus jardines invadidos por la maleza. Las historias sobre la villa eran numerosas y aterradoras, pero ninguna tan escalofriante como la que había llegado recientemente a los oídos de la iglesia. El padre Alejandro había sido llamado por los aldeanos aterrorizados. Hacía unas semanas, María, una joven de 16 años, había comenzado a comportarse de manera extraña después de visitar la villa con sus amigos. Primero fueron pequeños cambios, insomnio, pesadillas, pero luego se volvieron mucho más perturbadores. María hablaba en lenguas desconocidas, tenía una fuerza sobrehumana y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Los médicos no encontraron explicación y los curanderos locales se declararon impotentes. La única esperanza era un exorcismo. El padre Alejandro, conocido por su habilidad para manejar lo sobrenatural, se instaló en la casa parroquial y comenzó a investigar la historia de Villamonte. Descubrió que la mansión había sido escenario de un terrible suceso. En el siglo XIX, la familia de la Cruz había practicado rituales oscuros, intentando contactar con fuerzas del más allá. Se decía que habían invocado a un demonio que había poseído a uno de los hijos, un niño llamado Joaquín. El niño murió en circunstancias misteriosas y la familia abandonó la villa, dejando atrás sus pertenencias y, aparentemente, la entidad maligna que habían invocado. El padre Alejandro se preparó para lo que sería el exorcismo más desafiante de su carrera. Consultó antiguos textos religiosos y se armó con todos los sacramentales posibles: agua bendita, crucifijos y el libro del Rituale Romanum. Sabía que enfrentaría un mal antiguo y poderoso. El día del exorcismo, la tormenta continuaba rugiendo. La familia de María estaba reunida en la pequeña capilla del pueblo, rezando fervientemente. El padre Alejandro y 2 sacerdotes más entraron en la habitación donde mantenían a María. La joven estaba atada a la cama, su cuerpo retorcido en ángulos imposibles. Al ver al padre Alejandro, sonrió de una manera que heló la sangre de todos los presentes. «Bienvenido, sacerdote», dijo una voz gutural que no podía provenir de la frágil figura de María. «¿Crees que puedes salvarla? Ella ya es mía». El padre Alejandro comenzó el rito del exorcismo, recitando las oraciones con voz firme. María gritaba, maldecía y se retorcía, pero el sacerdote continuaba sin vacilar. Horas pasaron en una lucha titánica entre el bien y el mal. La habitación se llenó de un frío glacial y una oscuridad palpable. Los otros sacerdotes ayudaban, sosteniendo a María cuando intentaba liberarse de las ataduras. En medio del exorcismo, la entidad comenzó a revelar su verdadera naturaleza. No era solo un demonio menor, sino un antiguo ser invocado por los de la Cruz. Había permanecido en la villa, alimentándose del miedo y la desesperación. El padre Alejandro, sin embargo, no se dejó intimidar. Elevó su voz, invocando la protección divina y ordenando al demonio que liberara a María. «Por el poder de Cristo, te ordeno que salgas de esta niña», gritó con toda su fuerza. De repente, María se arqueó violentamente y un grito inhumano resonó en la habitación. La entidad comenzó a ser expulsada, su forma oscura y amorfa desvaneciéndose en el aire. Con un último alarido, la presencia maligna fue expulsada y María cayó inconsciente en la cama. María despertó horas después, débil pero libre del tormento que la había poseído. La familia lloraba de alivio y agradecimiento. El padre Alejandro, agotado pero victorioso, sabía que el mal había sido desterrado, al menos por ahora. La historia de Villamonte y la posesión de María se convirtieron en leyenda en San Pedro. La mansión fue sellada y nadie volvió a acercarse. El padre Alejandro continuó su labor, sabiendo que el mal siempre acecha, pero con la fe de que, con la ayuda de Dios, siempre podría enfrentarlo. Y así, en el pequeño pueblo de San Pedro, la paz fue restaurada, aunque la gente nunca olvidó la noche en que el infierno mismo había intentado reclamar a uno de los suyos.